Kaelen Asok, un joven explorador de la nave humana Aurorae, es enviado a las fronteras de la galaxia para realizar un reconocimiento en los territorios del sistema Arrakee. Aunque la humanidad es vista con recelo por otras especies debido a su conocida neutralidad, Kaelen es bien recibido gracias a su amabilidad y la curiosidad genuina que muestra hacia otras culturas. En su viaje, Kaelen y su equipo captan una señal de socorro desde el planeta desolado Itra. La señal tiene una frecuencia muy antigua, casi olvidada, y aunque las directivas indican evitar el contacto con lo que pueda ser una trampa, Kaelen siente una fuerte curiosidad. Al aterrizar, se encuentra con una civilización de exiliados llamados los Mirjri, liderados por una figura enigmática llamada Risael, quien parece conocer detalles sorprendentes sobre los humanos. Risael advierte a Kaelen que Itra esconde un poder ancestral, algo que estuvo una vez bajo el control de una raza desaparecida, los Serilit. Kaelen es escéptico, pero pronto descubre que el planeta esconde rastros de tecnología avanzada y una estructura oculta en la superficie, que emite energía inusual. Risael, la líder Mirjri, revela que los Serilit no solo dominaron Itra, sino que también dejaron un legado llamado Sombras del Infinito, un arma de poder masivo que controlaba dimensiones paralelas y que, si se activa, podría eliminar la existencia misma de los humanos. La humanidad, que siempre ha optado por el pacifismo, no ha desarrollado las armas o habilidades necesarias para enfrentar una amenaza de esta magnitud. Kaelen se queda perplejo, preguntándose por qué los Mirjri no se han ido del planeta y han dejado atrás este peligro. Risael le explica que están atrapados en un ciclo de sacrificios para mantener sellado el poder de las sombras del infinito y que ella y los suyos son descendientes de una raza que antes combatió a los Serilit. Kaelen, fascinado por la historia, se compromete a ayudar en lo que pueda. La situación se complica cuando Kaelen recibe un mensaje de su capitán, alertándolo de la llegada de una flota hostil conocida como los Eror, una raza de conquistadores que ha detectado el poder de las sombras del infinito. Kaelen se da cuenta de que, aunque la humanidad ha evitado el conflicto hasta ahora, este encuentro podría obligarlos a cambiar. Kaelen y Risael se apresuran a organizar una defensa con los pocos recursos que tienen. Los Mirjri, aunque agotados por siglos de protección, son guerreros resilientes y Kaelen aprende rápidamente sus tácticas. Mientras tanto, descubre un mapa que parece trazar la ubicación de todas las sombras del infinito en la galaxia, lo que sugiere que no solo Itra está en peligro, sino también otros mundos. Los Eror aterrizan en Itra y comienzan su asalto brutal, arrasando con las defensas básicas de los Mirjri. En medio de la batalla, Kaelen se ve obligado a tomar decisiones que van en contra de sus valores pacifistas. Se da cuenta de que, para proteger a los inocentes, tal vez deba abrazar una versión de sí mismo que nunca quiso conocer. Risael es herida en combate y Kaelen queda como líder temporal de los Mirjri. Luchando contra sus propios demonios internos, Kaelen lleva a los Mirjri a una victoria parcial, pero las bajas son numerosas. En ese momento, siente la verdadera carga del liderazgo en tiempos de guerra. Con los Eror reagrupándose para un segundo ataque, Kaelen decide ir en busca de la estructura que mantiene selladas las sombras del infinito, esperando encontrar un arma o una forma de destruir la amenaza. Descubre una entrada subterránea que los Mirjri habían pasado por alto y se adentra en un laberinto de cristales oscuros y pasillos llenos de símbolos Serilit. Mientras explora la estructura, Kaelen tiene visiones de mundos destruidos y se encuentra con proyecciones de figuras Serilit que le advierten de los peligros de despertar a las sombras. Al mismo tiempo, Risael, recuperada parcialmente, se une a él y le confiesa que los Mirjri siempre han temido que alguien despertara el poder escondido en Itra, ya que podría cambiar el curso de la galaxia. En una cámara central, Kaelen descubre una especie de control para las sombras, pero hay un problema. La activación requiere un vínculo psíquico que solo los humanos pueden realizar, debido a su resistencia única a las energías Serilit. Kaelen se da cuenta de que su papel en este conflicto va más allá de un simple explorador. Él es la clave para proteger o destruir. Mientras los Eror se acercan al control central, Kaelen comprende que para sellar las sombras debe ofrecer un sacrificio, entregando parte de su esencia para reforzar la contención. A pesar de las advertencias de Risael sobre el peligro, Kaelen se conecta con el sistema, enfrentando una prueba psíquica devastadora. A medida que su mente se conecta con las sombras del infinito,
Kaelen percibe el dolor y la desesperación de las innumerables almas atrapadas en las dimensiones paralelas, utilizadas como energía para alimentar el arma. Su sacrificio es abrumador. El proceso le drena parte de su humanidad, pero logra sellar las sombras del infinito, deteniendo la amenaza. En un último acto de lealtad, Risael y los Mirjri luchan para defender a Kaelen mientras finaliza el proceso. Logran expulsar a los Heror del planeta, quienes, viendo el sacrificio de Kaelen, comprenden que la resistencia humana no es una debilidad, sino una fuerza que desafía las normas de supervivencia en la galaxia. Kaelen regresa a la Aurorae, cambiado para siempre. Aunque su apariencia sigue siendo la misma, su conexión con las sombras y el sacrificio que realizó lo han transformado. Los científicos y líderes de la humanidad lo ven con nuevos ojos, entendiendo que han perdido su neutralidad y que deben preparar a la humanidad para enfrentar posibles conflictos futuros. Risael y los Mirjri rinden homenaje a Kaelen, agradeciéndole por salvar su hogar, pero sabiendo que el equilibrio en la galaxia es frágil. Kaelen, ahora conocido como el Guardián de Itra, sigue siendo fiel a los ideales pacifistas de su pueblo, pero acepta que el conflicto a veces es inevitable. Antes de partir, Kaelen promete a Risael que protegerá la galaxia de aquellos que buscan destruir, sin caer en los mismos errores. Los Mirjri ofrecen su alianza a la humanidad, y Kaelen regresa con un nuevo propósito: prepararse para guiar a su gente en un universo donde la paz y la guerra son fuerzas inseparables. Desde su regreso a la nave Aurorae, Kaelen siente los efectos persistentes de su conexión con las sombras del infinito. Su percepción de la realidad ha cambiado, como si una parte de su esencia estuviera aún vinculada a Itra, el planeta que salvó. Este vínculo es un recordatorio constante de su sacrificio y de los innumerables universos atrapados en el plano de las sombras. A bordo de la Aurorae, Kaelen intenta adaptarse a su nuevo rol como guardián de Itra y a las implicaciones de su sacrificio, pero la responsabilidad es mayor de lo que imaginaba. Aunque sus superiores lo consideran un héroe, muchos en la Confederación de Exploradores y Científicos Humanos lo ven como un peligro potencial, un ser cuya conexión con el plano de las sombras podría ser una puerta abierta para otras entidades desconocidas. Kaelen recibe una llamada urgente del Consejo de la Confederación. Su superior, el comandante Talebas, un líder pragmático y calculador, le comunica que un grupo de diplomáticos de los Mirjri ha solicitado una audiencia con él, aparentemente para discutir términos de una alianza defensiva. Están aquí para sellar una promesa de paz y cooperación, pero hay algo que no encaja, Kaelen, comenta el comandante Bas con voz seria. Los Mirjri hablan de un nuevo peligro, pero no dan detalles específicos. Están asustados. Kaelen siente una extraña inquietud, como si algo oscuro estuviera despertando en algún rincón de la galaxia. La mención de un nuevo peligro hace que sus pensamientos se desvíen hacia las sombras y las advertencias de Risael. La líder Mirjri le advirtió que el sacrificio de la humanidad no bastaría para sellar por completo el poder de las sombras. Solo les daría un respiro temporal. La visita de los Mirjri. Cuando Kaelen se encuentra con el grupo de diplomáticos Mirjri en la sala de conferencias de la Aurorae, reconoce a su líder, un anciano llamado Talmar, que había servido como asesor de Risael durante los tiempos de guerra. Los ojos de Talmar brillan con una intensidad inusual. Su expresión es grave, y su voz es una mezcla de respeto y urgencia. Guardián de Itra, comienza Talmar con solemnidad. Venimos a advertirte que algo oscuro se está gestando en el borde de nuestra galaxia. Los Heror que escaparon de Itra parecen haber encontrado una manera de manipular las sombras para sus propios fines. Han comenzado a experimentar con los restos de tecnología Serilit que han recuperado, y su objetivo es simple: desatar el poder de las sombras sobre la galaxia. Kaelen siente un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Recordando su propia experiencia con el plano de las sombras, sabe que los Heror no comprenden los riesgos de jugar con ese poder. La manipulación de las sombras es peligrosa incluso para los seres más avanzados. Un error podría significar la destrucción total de todo ser consciente en la galaxia. Sin embargo, los Heror, cegados por su deseo de control, parecen dispuestos a correr ese riesgo. Talmar continúa explicando que los Mirjri están formando una alianza de civilizaciones con un solo objetivo: detener a los Heror antes de que logren dominar la tecnología de las sombras.
Pero para que esta alianza funcione, necesitan que la humanidad tome una postura clara, algo que nunca han hecho antes. La neutralidad humana siempre ha sido su baluarte, pero los Mirjri creen que solo Kaelen, como guardián de Itra, puede convencer a la Confederación de sumarse a la lucha. Si decides unirte a nosotros, Kaelen, agrega Talmar, no solo protegerás a tu gente, sino que salvarás a todos aquellos que no tienen voz en este conflicto. Las sombras no deben caer en las manos equivocadas. Kaelen, sabiendo que el camino de la paz puede no ser suficiente esta vez, decide llevar el mensaje de los Mirjri al Consejo. La decisión del Consejo. La reunión del Consejo de la Confederación se lleva a cabo en Helios Prime, una estación espacial donde los líderes humanos toman decisiones de gran importancia para el futuro de su especie. Kaelen, en su rol como guardián, expone los peligros de las sombras y la urgencia de la amenaza Error, haciendo hincapié en la advertencia de los Mirjri. Sin embargo, no todos en el Consejo están dispuestos a comprometerse. Algunos líderes sostienen que la humanidad no debe involucrarse en conflictos externos, y prefieren reforzar sus defensas en lugar de ir a la guerra. El propio comandante Vas se muestra escéptico ante la idea de una alianza. La paz siempre ha sido nuestro estandarte, Kaelen, declara Vas con una mezcla de orgullo y precaución. Si damos este paso, dejamos atrás esa identidad. Nos convertiremos en otra especie beligerante. Kaelen, comprendiendo los temores de sus superiores, argumenta que esta vez no se trata de un simple conflicto, sino de una amenaza existencial. La manipulación de las sombras por parte de los Error podría resultar en una catástrofe para toda la galaxia. Sin embargo, su argumento no es suficiente para convencer a la mayoría del Consejo. Frustrado, Kaelen decide tomar una medida audaz. Propone que, si la Confederación no desea actuar, él mismo se infiltrará en las líneas enemigas y hará todo lo posible para interrumpir los planes de los Error. El Consejo, dividido y con una mezcla de respeto y desaprobación hacia la resolución de Kaelen, le otorga el permiso para actuar de forma independiente, sin comprometer la postura de la Confederación. La misión secreta. Con la ayuda de los Mirjri, Kaelen se infiltra en el territorio Error. A bordo de una nave camuflada, logra llegar a una de las instalaciones en las que los Error están experimentando con fragmentos de tecnología Serilit y las sombras. La estructura está custodiada por un escuadrón de soldados Error, pero con la ayuda de dispositivos de camuflaje proporcionados por los Mirjri, Kaelen consigue entrar sin ser detectado. En el centro de la instalación, Kaelen encuentra un dispositivo similar al que vio en Itra, pero modificado para canalizar la energía de las sombras. Observa con horror cómo los científicos Error alimentan el dispositivo con energía oscura, generando un campo de distorsión que parece abrir brechas hacia el plano de las sombras. Lo que están haciendo es una abominación, murmura Kaelen para sí mismo, sintiendo una mezcla de miedo y furia. En un intento desesperado por detener el experimento, Kaelen planta un dispositivo explosivo en el generador de energía, esperando desestabilizar el núcleo de la instalación. Sin embargo, su plan es descubierto antes de tiempo, y los guardias Error lo acorralan. Kaelen, sin otra opción, detona el explosivo y escapa en el último momento, mientras la instalación estalla en llamas. Sin embargo, la explosión crea una grieta temporal entre el plano físico y el de las sombras, liberando entidades desconocidas en el sistema Error. Los experimentos de los Error han creado una ruptura en la realidad, y ahora Kaelen debe buscar una forma de cerrar esa grieta antes de que cause un daño irreversible. El encuentro con las sombras. Kaelen se encuentra atrapado en un planeta Error, rodeado de los efectos de su propia explosión. Desde la grieta abierta en la realidad, empiezan a emerger figuras espectrales, sombras sin forma clara, entidades que parecen estar hechas de pura oscuridad, que no responden ni a la luz ni al sonido. Son ecos de las almas atrapadas en el plano de las sombras, entidades que alguna vez fueron seres conscientes pero que ahora están fragmentados, en un limbo entre dimensiones. Una de estas entidades, diferente a las demás, parece reconocer a Kaelen. Se acerca a él y, con una voz distorsionada, le susurra fragmentos de lo que parece ser un mensaje. Guardián de Itra, nuestro sacrificio no fue suficiente, debes cerrarla. Debes contener la sombra de lo que fuimos. Kaelen,
Consciente de que debe actuar rápido, intenta utilizar su conexión psíquica con las sombras para estabilizar la brecha, pero la tarea es abrumadora. Cada intento de cerrarla parece débil. Resumen del capítulo. Kaelen, atrapado en el sistema Error, debe enfrentar las entidades liberadas desde el plano de las sombras. En este capítulo, se explora el vínculo de Kaelen con las sombras, las visiones sobre el destino de la galaxia y su lucha desesperada por salvar no solo a su propia gente, sino también a las otras especies. Mientras su conexión con las sombras profundiza, Kaelen debe decidir si es posible sellar el abismo sin sacrificar su propia humanidad. Las entidades y el llamado interior. Kaelen observa cómo las entidades oscuras emergen de la grieta dimensional en el planeta Error, cada una mezcla de sombras inestables y fragmentos de almas atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento. Al ser una especie sensible, estas entidades lo perciben y lo reconocen como el Guardián, un título que le ha otorgado el poder de interactuar con ellas, aunque esto significa exponerse a sus propias pesadillas y recuerdos dolorosos. Una de las sombras que se acerca a Kaelen, llamada simplemente Akar, le revela fragmentos de su propia existencia antes de ser absorbida por el abismo. En un destello fugaz, Kaelen vislumbra los recuerdos de Akar. Fue un líder Serilit, uno de los antiguos protectores de Itra, que sacrificó su alma para evitar que el poder de las sombras cayera en manos equivocadas. Akar, guardián, el abismo pide más sacrificios, pero no hay límite para el dolor que exige. Somos muchos los que sucumbimos a él y aún más los que esperan en sus garras. Kaelen comprende que la única forma de detener la grieta es a través de un ritual que devolvería las sombras al plano original. Un acto que requiere una conexión total con el abismo. Sin embargo, este ritual significa abrirse completamente al dolor y la desesperación de las almas atrapadas. Si fracasa, podría perderse para siempre en las sombras. El plan de los Mirjri y la amenaza a Error. Mientras Kaelen intenta cerrar la grieta, un equipo de apoyo de los Mirjri liderado por Risael llega al sistema en una misión desesperada por salvar a su aliado. Consciente del peligro que las sombras representan, Risael y sus soldados luchan contra los Error, quienes están decididos a retener el control de su territorio y usar las sombras como una herramienta de destrucción masiva. Al llegar al epicentro de la grieta, Risael observa a Kaelen atrapado en el trance de su conexión con las sombras. Reconociendo el sacrificio que está haciendo, los Mirjri intentan protegerlo mientras él se concentra en el ritual, resistiendo los constantes ataques de los Error. Rishal. Kaelen. Aguanta. Estamos aquí para cubrir tu espalda. No permitiremos que te quedes atrapado en esa oscuridad. Mientras Risael y los suyos defienden a Kaelen, empiezan a observar algo extraño. Las sombras parecen atraer a las almas de los soldados Error caídos, absorbiéndolos en la grieta abierta y fortaleciendo su conexión con el plano físico. Aterrorizados por esta revelación, los Mirjri entienden que la situación es más crítica de lo que imaginaron. Si las sombras continúan absorbiendo energía, el plano de la realidad podría colapsar, trayendo consigo una fusión catastrófica entre dimensiones. La decisión final de Kaelen. Sumido en un trance profundo, Kaelen escucha las voces de las entidades atrapadas, cada una ofreciendo fragmentos de sabiduría y advertencias sobre los riesgos del abismo. Sus palabras reflejan la desesperación y el arrepentimiento de quienes se sacrificaron en el pasado, como si estuvieran tratando de impedir que Kaelen cometa el mismo error. Entidad Serilit, guardián, el abismo no ofrece liberación, solo consume, solo reclama. Tu sacrificio puede sellarlo por un tiempo, pero el ciclo nunca termina. Pero Kaelen, decidido a proteger su mundo y a evitar que las sombras destruyan a otros, rechaza la idea de abandonar el ritual. Con cada segundo, su conexión con el abismo se fortalece, y empieza a percibir una extraña energía que podría ayudarle a sellar la grieta sin sacrificarse completamente. Es la luz del alma, un fragmento de su humanidad que permanece intacto, la esencia que distingue a los humanos de otras especies, su capacidad para sacrificarse sin perder la esperanza. Finalmente, con la ayuda de la luz del alma, Kaelen redirige su energía hacia la grieta, usando su vínculo con las sombras para estabilizarla. Sin embargo, esta decisión tiene un precio. Kaelen siente como parte de su humanidad comienza a desaparecer, reemplazada por la fría y oscura energía del abismo.
El cierre de la grieta y las secuelas. Con un esfuerzo final y desgarrador, Kaelen consigue sellar la grieta, devolviendo las sombras al plano original. El impacto de este acto deja al planeta Error en un estado de calma tensa, y las entidades oscuras regresan a su plano, liberadas de su prisión en la grieta. Los soldados Error, aterrados y atónitos por el poder que presenciaron, huyen de la zona, comprendiendo que su deseo de controlar las sombras ha traído solo caos y muerte. Risael y los Mirjri logran rescatar a Kaelen, aunque ven que algo ha cambiado en él. Su mirada es más profunda, como si una parte de su alma hubiera sido tocada irremediablemente por el abismo. Aún así, Kaelen parece conservar su humanidad, y sus ojos muestran una determinación renovada. A bordo de la nave de los Mirjri, Kaelen reflexiona sobre el sacrificio que realizó. Sabe que la grieta ha sido sellada por ahora, pero también comprende que el peligro persiste. Las sombras siguen existiendo en el plano de las dimensiones, y el conocimiento de su poder aún circula entre los Error y otras razas en la galaxia. El retorno y la nueva misión. Al regresar a la Aurorae, Kaelen se enfrenta nuevamente al Consejo de la Confederación. Esta vez, su experiencia en el plano de las sombras le da una perspectiva diferente sobre la política humana. Él propone que, en lugar de simplemente evitar los conflictos galácticos, la humanidad debería adoptar un rol más activo, uno que ayude a estabilizar el equilibrio entre las civilizaciones y a prevenir el uso destructivo de tecnologías prohibidas como las sombras. La mayoría del Consejo está sorprendida por el cambio de postura de Kaelen, y muchos aún son reacios a cambiar su postura neutral. Sin embargo, el comandante Bass, que siempre ha sido pragmático, reconoce la importancia de la advertencia de Kaelen. Comandante Bass, quizá tengas razón, Kaelen. Tal vez evitar la guerra no sea suficiente cuando el universo se enfrenta a un poder que amenaza con devorarlo todo. Con el respaldo parcial del Consejo, Kaelen obtiene autorización para liderar una iniciativa de defensa galáctica que busque neutralizar amenazas como las sombras. La Confederación, aunque reticente, empieza a colaborar con los Mirjri y otras civilizaciones que han jurado proteger el equilibrio galáctico. Epílogo. El legado de las sombras. Kaelen, ahora el guardián de las sombras, se embarca en una misión para encontrar otras grietas en la galaxia y sellarlas antes de que puedan liberar sus entidades oscuras. Su sacrificio ha dejado una marca en él, pero también le ha otorgado una sabiduría especial, una conexión que utiliza para anticipar y prevenir desastres dimensionales. Aunque los peligros de las sombras persisten, Kaelen y su equipo de aliados trabajan sin descanso para proteger la galaxia. En cada misión, el vínculo de Kaelen con el plano oscuro se profundiza, recordándole que la paz que ansía es frágil y que su papel como guardián le exigirá más sacrificios. Pero sabe que, mientras mantenga viva la luz de su alma, siempre habrá esperanza, incluso en la oscuridad del abismo.